esta gente quiere la barola, ¿sabes? Y de hace rato la están pidiendo. Tengo mucha pena con ellos. Vamos a complacerlo. Que suene el piano, nene. Que cuando sonaban los boleros, la gente apagaba la luz de la habitación donde estaban bailando y hacer un despelote. Pero vengo de muy lejos, tirando la bola. A toda la audiencia del diario El País, un saludo cordial. Este es el son del barrio, el cuento que no se ha contado. Y son historias que hacen memoria y evocan lo que es nuestra ciudad. La melomanía, el oficio de poner la música, de coleccionarla, y actualmente lo que hacen los DJ, que mezclan y que aparecen, es un ejercicio que viene desde los años 30, 40 y que en Cali tuvo mucho furor con los discómanos. Hoy me encuentro con uno de los más grandes programadores que ha tenido nuestra ciudad y que fue el custodio durante muchas décadas de un lugar que sé que ustedes lo van a recordar, llamado La Barola. Me encuentro con don Humberto Córdoba, que era el programador de ese mítico sitio y además es melómano de nuestra ciudad. Don Humberto, bienvenido al Son del Barrio. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Sí, buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Sí, muy bien. Bien. Ay, me pongan nervioso. Esto es conversado. Humberto Córdoba, antes de meterse a las perillas, usted hábleme de dónde es, dónde creció, de qué barrio sos. Contame un poquito de tu historia. Bueno, yo nací exactamente en la calle 35 con carrera octava. Eso es el Troncal. De ahí nos Barrio guapachoso, ¿no? Sí, exactamente donde queda la Comadre. Era el tiempo en que en esa área quedaba la zona de Cali. ¿La zona de qué? La zona de tolerancia. Ah, no fregues. Sí, era donde empezó, donde estaban los sitios. Hablábamos los sitios hace chéveres, días, ¿no? Sí, hablamos hace días con Carlos, de aquí del Sí. Museo Carlos Viejo, que nos conocemos hace más de 50 años con Carlitos. Y recordábamos el tiempo. Nosotros hicimos un documento tratando de recuperar la memoria de dónde se inició la rumba en Cali. Nosotros decíamos que la rumba en Cali inició en el barrio Sucre. Ellos me decían que la rumba en Cali inició en el barrio obrero, en la carrera 10 con 23, me mencionaban unos sitios. Pero es que esos sitios nosotros los vivimos en el barrio Sucre. Yo no le llevo la contraria a nadie, ¿me entendés? Pero sería bueno, ellos me decían del año 40 y pico, algo así, porque cuando sacaron la Galería del Calvario del sector de Santa Rosa, la zona de tolerancia, que era donde estaban las cantinas. Sí, claro. La zona de tolerancia se trasladó al barrio Sucre. Pero venga, usted se me fue como más adelante. Hábleme, yo quiero que Humberto me cuente, o sea, vos a los cuántos años, maestro, tenés memoria, qué se escuchaba en tu casa, era una casa rumbera, caleña tradicional, era una casa guapachosa. Háblame de eso, porque por ahí es que nos vamos a dar cuenta, un poco de eso así. Mira que hablaba con los muchachos y siempre alguien tiene la historia de que mi papá escuchaba música, mi papá llegaba con los discos. Algunas personas que están compartiendo con ustedes el sábado y hablábamos el domingo de eso. En mi casa no pasó eso porque mi papá nunca se tomó un trago, ni rumbió ni vagueó, mi mamá tampoco. Y entonces o sea, yo me crié en ese terreno. Sí, ellos eran muy sanos, unas personas maravillosas. Y yo me crié en la zona, en la calle. Yo estudié aquí en el barrio obrero, la escuela llamada Jesús Obrero, pero entonces yo no tuve eso de que la mayoría de los que están metidos en la música, no, es que mi papá llevaba la música. Es que eso es lo que uno pensaría, o sea, en la casa de Humberto Córdoba, no, y no. No, en mi caso no fue así. En mi caso yo empecé a colocar música cuando tenía como 12 años. Yo me andaba a la zona toda la noche. ¿Por qué te gustó o sea, de curiosidad de muchacho? Sí, me gustaba andar en la calle y me gustó la música. Entonces yo hacía mis tareas y apenas se descuidaban yo me volaba. Y me andaba a la zona toda la noche y regresaba
¿A dónde ibas? Me andaba a la zona toda la noche, ¿Qué lugares? Acapulco, A ver. Mogambo, Mm. Manizales. En ese tiempo había el primer cenadero de la época que quedaba en la calle 19, entre 13 y 13A, llamaba Concha. Era una banca y ahí la gente que salía de la rumba iba a cenar ahí. Era Están ir dando a clase, comer vea, ahí. están dando clase. Entonces, ¿qué? Y yo andaba toda la noche. Cuando yo regresaba en la mañana, mi Fuera. papá iba saliendo para ir a trabajar. ¿me Fuera el entiendes? gato, ¿no? Uy, yo era, pero re vago. Yo era muy vago, muy callejero desde muchacho. Y entonces llegabas a la Y se me madrugada. pegó, cuando mi papá iba saliendo para ir a trabajar, yo iba llegando a dormir un rato para luego ir a Ajá. estudiar. Me iba muy bien, gracias a Dios, en el estudio. Y se me pegó ese cuento y para mí ¿Qué era se la escuchaba música. ¿Qué se escuchaba en esos lugares? ¿Cuál era la melomanía de Mira la que en época? ese tiempo se escuchaba mucho la Sonora Matancera, se escuchaba la música tropical, se escuchaba la música mexicana, que recuerdas que los cubanos se fueron a Sí, México claro. e hicieron la música esa de las películas Los mexicanas y danzones, todo ese claro. cuento, entonces era una cosa maravillosa. Además de que el cine mexicano fue lo primero que llegó acá, digamos, era muy, muy fuerte para Sí, la época. y entre eso los bailarines, ¿no? Porque el cine Su mexicano bailador favorito de esa época, traía en ese tiempo Tintanes, Tintán, Resortes, clavillazos, todo Clavijas, eso. Entonces era una Resortes. cosa súper, bueno, se veía en los teatros, pero la música no se escuchaba mucho, pero sí escuchábamos mucha Sonora Matancera, mucho Daniel Santos, que entre otras cosas, ¿recuerdas que la gente decía que la música de Daniel Santos y Tito Cortés era para marihuaneros? Sí, señor. Era la música que la gente calificaba como muy de Muy baja, la pues. calle. Ajá. Era el tiempo de los zapateros, la construcción y todo eso. La gente que más disfrutaba esa música. Y ya me fui metiendo por ahí en ese cuento y me pegó la Empezaste aguja. a pedir empezaste a pedir lo que llama chico, cancha en algunos de esos lugares, No, o era por escuchar. yo me quedaba en una ventana. En la mayoría de los sitios que colocaban música, había una batería que acompañaba la música. En ese tiempo, una batería completa. Y yo me quedaba pegado en una ventana mucho tiempo viendo tocar batería, escuchar, y ver Cali, bailar. esa Cali de esa época era una Cali de amanecedero, era una Cali... Sí, no había límite de tiempo. Ahora que era una Cali muy sana, ¿no? Sí, igual en ese tiempo, pues la delincuencia que vemos hoy en día es una cosa aparte. En ese tiempo, al que robaban, le volteaban los bolsillos al revés y lo que se le llevaban, pero no lo chuzaban, no le hacía, era llevársele los chavitos que tenía, pero no era más, ese era todo el daño, no aporreaban a nadie. Y la gente salía a escuchar la música. A nosotros nunca nos maltrató mi papá y mi Es que yo veo mamá. que sos una persona, uno habla con don Humberto, y así como lo están escuchando aquí, no es porque esté en la cámara. Fuera de cámaras es igual. Eso es una persona muy calmada, de mucho Sí, diálogo, sí, no, siendo de un ambiente, a ver, digamos los que estamos en el ambiente que nos gusta la salsa y la cosa, vamos así explosiva. Usted habla con don Humberto Cordo, es una persona muy calmada. Sí, toda la vida he sido así. Toda la vida he sido así. Yo tuve la oportunidad pues estudié, me iba muy bien en el estudio, gracias a Dios. Como te comentaba, mi papá y mi mamá, unas personas maravillosas, nunca nos castigaron, nunca Que para hubo la época sí era maltrato. normal, ¿no? Era pues Sí, había, ¿acaso? o funciona o A la funciona. buena o a la mala. Sí, pero no, mira, en el caso de nosotros no, mi papá y mi mamá fueron unas personas maravillosas, siempre digo. Y a raíz de eso, siempre anduve con personas que me ofrecieron mucho cariño. Don Humberto, usted, listo, ya la rumba, te ibas de noche, regresabas de día, nunca te pegaron, nada. Pero hay que hablar y partir la historia. ¿Dónde se da esa llegada? ¿Quién te busca y te dice? Porque la caleñía recuerda demasiado la varola, además de Sí. que eran unos adelantados para la época, ¿no? ¿Cómo Sí, se da esa sí. varola, la llegada a que usted sea el discómano y el custodio de esa melodía?
Bueno, yo aquí en Cali yo creo que tú escuchaste que se hacían los bailes de cuota. Sí, sí, sí. No me tocaron, pero sí, obviamente lo he escuchado. Bueno, los bailes de cuota se hacían en las casas desocupadas, o alguien le tenía 2, 3 habitaciones desocupadas y el que iba a hacer la fiesta, el baile, alquilaba la casa. Hacía unas tarjeticas, a veces Era con hecha a tarjeta. mano, ¿Sí? y ahí estaba el precio. A la entrada había alguien en la puerta que te cobraba la entrada. Aquí a la vuelta vivía Fabio. Fabio tenía un equipo de sonido y alquilaba el sonido para fiestas. Y con el tiempo yo acompañaba a Fabio a las fiestas y a él le gustaba la rumba. Entonces, ¿qué pasa? Yo había conocido la música y Fabio me dejaba colocando la música y se dedicaba a bailar. A veces venía y me decía, Humberto, colócate este. O se dedicaba a ver, sí, era un tiempo de la rumba y la Claro, cocha. sí, claro. Entonces se disfrutaba de eso en ese sentido y le fui cogiendo como el golpe a la música. Aprendí como a darme cuenta qué le gustaba a la gente para bailar y qué le gustaba para escuchar. Así rápidamente en esos bailes de cuota, ¿qué se bailaba mucho? O sea, porque es que no sonaba salsa. No, No sonaba salsa. O sea, hagamos el hincapié de que usted me está hablando de qué año más o menos, 70s, antes. por ahí, 60 y Sí, largos. 65. No sonaba 60 salsa, y pico. todavía en No, forma, no sonaba salsa. No, ¿Qué no, sonaba? no, todavía. Se escuchaba mucha pachanga. La Puro pachanga, Quijano la en forma, charranga. Orlando Marín. Sí, era como el boom de la pachanga, la charanga, la música cubana. Y lo que hablamos ahora, la música que llegó de México, lo que hicieron los cubanos en México. Pérez Y Prado en eso forma, era, ¿no? sí, era lo que se escuchaba. Era música para bailar y mucho bolero. Que cuando sonaban los boleros, la gente apagaba la luz de la habitación donde estaban bailando y ese era un despelote. Y eso era una cuenta bien. Sí, A ver, sí, eso era bien interesante. cuando llegaba el momento del bolero, Sí, claro. automáticamente alguien llegaba y apagaba el bombillo. Sí, mira que en ese tiempo eran los bombillos que iluminaban, pues una cosa súper. Pero cuando era el momento del bolero, no faltaba alguien que apagaba la luz hasta que terminaba el bolero. Y de ahí para allá lo que sucedía, Sí. nadie se había No, responsable, no, no. hombre. ¿Ah? Y mira que en ese tiempo, ahora que recordamos eso, yo Está recuerdo que en la carrera 12, número 2246, Ajá. hacían las fiestas, los bailes de cuota. En la parte de los bailarines que yo vi, en la parte de afuera, la calle estaba sin pavimentar todavía. Carrera 12 con 22 Ajá. y 22A. Y había un muchacho que le decían Joaquín, o llamaban Joaquín. Él siempre andaba sin zapatos. Él andaba toda la noche en el barrio obrero cantando. Cantaba mucho la música de Rolando, mucho bolero. Y cuando Joaquín llegaba, él limpiaba como 1 metro por 1 metro de ese piso, que era tierra. Y Joaquín se dedicaba a bailar ahí en la calle y la gente de la fiesta se salía para ver bailar a Joaquín. Era Él una cosa- arrancaba a bailar solo y... él bailaba solo, pero no, era una cosa maravillosa verlo bailar. Pero entonces en esos bailes de cuota, ¿cómo llegas a la varola? Yo, lo que te comentaba, yo Aquí nos fuimos acompañaba. por la del bolero, que la del Sí, bolero fue muy los buena. los que alquilaban el equipo de sonido, se dedicaban a bailar y su rumba, y yo me quedaba colocando música. O sea, hasta que ¿cómo era decía- llegar a eso era llevar unos cajones, ¿no? Era una... Sí, eran era- unos cajones como de 1 metro, Y haga, y busque. la música ahí, entonces uno buscaba y colocaba la los música. los DJ hoy en día la tienen muy fácil y aún así se equivocan. Sí, escoger ¿Cómo un era? computador Sí, pero y meter música. ¿cómo era poner música para... Y no dejaban silencios. No, Procuraban no dejar silencios. En lo posible, no. Vos tenías el disco listo y cuando terminaba uno ya lo bajabas y montabas el otro, y eso era con un solo tornamesa en ese tiempo. Que era difícil ver a alguien que tuviera 2 tornamesas en el momento Claro. para trabajar.
Claro, era algo, ¿Qué? no lo que ustedes hicieron de colocar música y esperaba que el otro buscara para colocarle el otro era disco. uno solo al turno, No, era uno solo al turno. era sí. eso. Y Entonces, esto, ¿quién te vio? Y... yo jugaba fútbol. Jugando, me invitaron a participar en los Juegos Industriales a Gillette. Un muchacho que Otro había hinca- jugado Claro, conmigo. otro hincapié. Para Sí. la época de don Humberto, era muy común en Cali que las empresas hacían grandes torneos. Sí, Las empresas grandes que estaban en la ciudad, Lloreda Grasas, Gillette, bueno, sí, en fin, Palmolive, Palmolive. Cartón Colombia. eran las Propal, grandes empresas, todas las tenían empresas. muy buenos equipos de fútbol. Hacían unos recogidos. Ese paréntesis es bravísimos. importante. Y entonces, Muy jugaba bueno. fútbol. Yo estaba en Gillette cuando yo había trabajado en la calle 33A, hoy en día con carrera 12 había un negocio que llamaba El Nuevo Hit, donde había mucha música, era de un muchacho Henry. Ajá. Y yo iba a colocar música ahí porque me daban la oportunidad. Yo llegaba con intención de irme a tomar una cervecita o algo. Humberto acompaña un ratico, danos una manito y yo colocaba música. La música del Nuevo Hit la compró una señora Mary, que le decían la ñata, que había venido a Estados Unidos. Cuando ella compró ese negocio, trajo más música, fue cuando en compañía con Edgar Arce, Raúl Palomino, montaron un negocio en la carrera 15 con 35 que llamaba el Crazy, que luego se convirtió en el agualulero más bravo que hubo un tiempo en Cali. ¿Sí recuerdas? Crazy. El Crazy, carrera 15 con 35. El solo nombre ya lo dice todo. Sí, eso se inició como una rumba que la inauguración fue, como te digo, Raúl Palomino, Edgar Arce, fue a colocar la música, el DJ de Tovelar en ese tiempo, Que era un súper. lo pro en ese momento. Sí, yo coloqué música ahí y en ese tiempo yo estaba trabajando en Gillette y me llamó el dueño de la Varola, Edgar. José Edgar López murió hace 4 años, un 25 de diciembre. Y me dijo, Humberto, la Varola iba un poquito como a pique, ya Estaba como que pasando la mala. faltaba algo, sí, no Estaba sé. pasando la mala. Entonces me dijo que si me iba a trabajar con él. Yo le dije, listo, yo me voy. Pero él me dijo, no, te pago tanto. Le dije, no, yo no me voy para que me pagues. Si me alquilan el sitio, yo te pago una renta y yo me voy. Entonces me dijo, sí. Ahora saliste más avión. No, sino que era salir de una empresa donde yo Claro. estaba para ir a trabajar Sí, necesitabas tu estabilidad. por un tu salario familia. que no era. Claro. Yo me fui para la Varola y el abogado... Saliste de Gillette. Sí, para ir a trabajar. En el tiempo que yo estaba en Gillette, los turnos eran de 12 a 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de 4 a 12, de 12 a 8. Y salíamos un grupo de Gillette y nos íbamos a Palmasoriano. No. Palma Ah, por ahí sí. Soriano era un negocio que la gente no digo que lo mencionen. Perdóneme, pero nos está dando cátedra. No. En el sentido, no, se lo digo en qué sentido. Le está dando cátedra a Cali de que no siempre fueron los mismos sitios nombrados de siempre. Hoy estoy escuchando, y en este capítulo estoy escuchando sitios que en mi vida, y de lo poco y nada que seguramente he leído, había escuchado. Sí, Palma Soriano era un sitio maravilloso. Y salíamos un grupo de la empresa. ¿Era no más re- fuente de soda o bailadero? en Era taxi. más fuente No, de soda, escuchada era música, era Ah, golpe. Y nos íbamos allá hasta que nos echaban por la mañana. Era una cosa bien dura. Bueno, igual yo cogí la Varola, el abogado de Edgar, Alberto Valencia, vivía a la vuelta de mi casa. Yo le pagaba la renta a él. Ya empezaste. Pero Edgar siguió mandando la música. Ok. La música siempre llegó a la Varola. Aparte de eso, yo llegué a la Varola, que es lo que yo le digo a la gente. No es que todos los días llegara música.
en La Varola, cuando yo llegué, ¿qué hice yo? Yo le dediqué tiempo. Cuando yo cerraba me quedaba solo. Una caneca de ron y yo me sentaba a sacar disco por disco y escuchar el disco completo. Eso hace un melómano. Ese es el oficio de un melómano. Porque Siga. es que la gente se acostumbra de que compran un disco porque vos me dijiste es muy bueno. Y la gente lo compra y coloca lo que vos le recomendaste. Pero no escuchan el disco completo por lado y lado. Entonces cuando uno coloca un trabajo de ese disco, dicen, ve, ¿y eso dónde viene? Ay, no, pero si yo tengo ese disco, sí, pero no lo escuchas todo. La música es para escucharla toda. Entonces uno se da cuenta que ahí viene música muy buena, sino que la pereza no deja que la gente escuche la música completa. Te metías, te quedabas solo y... Claro, me daba cuenta por la mañana que la señora que hacía el aseo me tocaba la puerta. Yo estaba todavía ahí escuchando música. ¿Te tocó cómo lidiar y cómo lidiaste la época difícil del narcotráfico? Porque cuénteme hasta donde usted se sienta que es cómodo contar. Porque a ustedes les tocó lidiarlo, porque ustedes eran los que, a ver, los discómanos de la época eran incluso muchos muy buscados por los capos del extinto cartel de Cali. Sí, claro. Eran muy perseguidos. Sí, mira que ahora que para que les pusieran música. Sí. Mira es decir, ¿cómo lidió usted esa época con los que manejaban la situación y que era el furor del narcotráfico en Cali? Sí, era un tiempo en que la gente llegaba. Te voy a comentar qué pasó en La Varola. A La Varola llegaba gente de Buenaventura que me decía, y de pronto muchas personas que vean esto, les puedes comentar o te van a decir. A La Varola llegaba gente de Buenaventura el día viernes que me decía, Humberto, ¿cuánto vale todo el surtido? Yo le decía, vale tanto. Me decían, nosotros nos encargamos de atenderles. Decía, pues que yo tengo clientes que vienen todo el tiempo y yo no puedo dejar de atenderlos. No, es que nosotros respetamos eso, pero nosotros somos los encargados. Y se bebía el día viernes y el día sábado. El sábado a la madrugada, ellos venían en carro, nos íbamos para Buenaventura a la madrugada de La Varola. Íbamos a Buenaventura, 2, 3 carros, y yo me iba a Buenaventura a colocar música en Buenaventura. Era un tiempo en que uno cuando está en el cuento del trago se vuelve un irresponsable. ¿En algún momento te llegaron a cerrar la discoteca los que se decían ser duros? O bueno, aparte de Buenaventura y los que llegaban y decían, no, yo lo necesito a usted que vaya por una fiesta privada en mi casa, ¿cuánto vale? Yo se lo pago, lo que sea. Porque el dinero compraba la rumba en Cali en ese entonces. Sí, claro, y yo iba. Mire, yo cerraba La Varola y habían 2 o 3 taxistas que me estaban esperando para irnos para Juanchito. En ese tiempo estaba Apogeo del Abuelo, Juan Pachán. Bueno, el apogeo de Juanchito era el tiempo. A ver qué pasa. No te voy a dar nombres, pero a mí me tocó criarme con gente que después fueron los dueños de Cali en cuestión de lo que había. Estando en La Varola, la noche me cogió ventaja. Te voy a decir algo que, bueno, igual uno no tiene que esconder nada, pues yo no le digo nada a nadie. La noche me cogió ventaja y me desvié el camino. Me volví un consumidor. Y yo dejé de colocar música. Primero que todo, a mí no me sacaron de La Varola ni me la pidieron. Yo me fui de La Varola porque Beto, al que yo le pagaba la renta, siempre iba. Y la demora era que yo levantaba la reja y La Varola se llenaba. No había espacio para nadie. Y cuando yo le iba a pagar, me decía, Humbertico, hay que aumentarle porque Humberto está vendiendo mucho. Como te digo, era subir la reja y se llenaba. Era impresionante. Y me cansé tanto de ese cuento que cada mes es lo mismo, Humbertico, hay que aumentarle porque está vendiendo. Y un día le dije,
Beto, ¿usted quiere que le entregue la varola? Y él me dijo, sí. Ahí está. Entonces yo hice el inventario y le entregué la varola. Al otro día yo estaba trabajando con un señor que tenía la música del Bronx, que se dio cuenta y él me llamó, don Facundo Cortés, era trabajador de cartón de Colombia, y él, por algo que sucedió, se quedó con la música del Bronx y yo me fui a trabajar con él. Bueno, el hecho es que yo me salí de la situación que viví, de esa vida desordenada, Te recuperaste. por cosas que sucedieron. Dejé la música, dejé todo, pero paré solo. Yo no fui a una casa de reposo, ni nadie me ayudó. Tuviste ir hasta aquí. Me di cuenta de que no era por donde iba. Y paré y salí de eso, dejé de colocar música un tiempo y luego regresé. Y aquí estoy, aquí estamos de nuevo. A veces somos una sociedad actual que olvida muy fácil. Y a mí me parece que nosotros, los que nos gusta este tema y la salsa y el furor actual de, llamémoslo una década hacia acá, con el tema de la salsa, no es nuevo. Miren lo que nos acaba de contar don Humberto Córdoba. Era hasta mejor, seguramente. Lo cierto es que hoy, gracias a Dios, la salsa vive. Todavía. Y qué rico estar en un lugar donde poco a poco se está consolidando nuevamente esa esencia, y lo hablábamos hace poco. Sí. La esencia de la rumba de los que disfrutamos a Cali escuchando su música. Y estamos acá. Cuénteme su sitio. ¿En qué está hoy Humberto Córdoba, que yo lo veo radiante? No, pues gracias a Dios estamos con toda para adelante. Tenemos este sitio, A ver, vamos la a ver, varola. vamos a ver. Tenemos la varola. Aquí yo creo que ustedes pudieron dar cuenta, ¿no? No me sople así, de que No, como así, yo ¿cómo? estuve por acá. No, pues yo lo invito a que nos visite. Coloquemos este distrito por aquí, Pacheco. Estamos en un lugar esquinero en el Obrero, donde la gente puede venir a disfrutar primero de la programación de un conocedor, sin duda alguna, que mete la mano a las perillas y a las agujas y va a la fija. En segundo lugar, ¿qué más puede encontrar la gente aquí, don Humberto? Además de, perdóneme, pero lo rico de venir acá es, vea, cero digital. La esencia es el LP. Cero digital. Y eso lo vamos a encontrar aquí. Valiosísimo. ¿Qué más puede encontrar la gente aquí? Que encontramos de que la gente que llegue tiene la oportunidad de entrar y buscar en lo poquito y nada que hay ahí algo y colocar el Como disco que como el quieran jugador que dice yo colocar. no juego nada. Es así. Colocar lo que encuentren ahí, que quieran colocarlo, tienen la oportunidad de utilizar el tornamesa, colocar su disco, escucharlo, disfrutarlo. Eso es un sacrilegio Y para los aquí- grandes cultores. Eso, pero aquí Sí. ese ejercicio es bonito. Es un Sí, ejercicio. porque es que la gente no deja que nadie le toque su música. Igual uno es consciente de eso, Claro. que te van a coger un disco, se cayó, se partió, lo rayaron, que lo dejaron caer la aguja y se dañó la ¡Pah! aguja. ¡Pah! Pero entonces yo hablaba con Gerardo y le decía, mira que tenemos que dejar ese orgullo que existía la otra vez, que yo creo que usted no me deja mentir. Antes la gente tenía un disco y para que nadie se diera cuenta que venía, le borraban el sello y la carátula la desaparecían. Y el único que tenía ese disco era El dueño digamos, del- el séptimo, no sé quién, Claro. pero lo tenían exclusivo y le borraban el sello al disco para que nadie se diera cuenta. Egoísmo, porque la música no es para mí, sino yo me cierro y la escucho solo. La música es para compartirla. La música no es para competir a que yo coloco el mejor. Es que yo coloco un disco trato de colocar un disco que a vos te guste y que le guste a las personas que están se disfrute. acá. Entonces, acá puedes venir. ¿Qué día se abre? Los invito todos los días. Los invito a que vengan y tengan la oportunidad de buscar un disco, una limpiadita y lo colocan ahí. Eso suena delicioso. Entonces, por acá los espero. Esta es la Varola Obrero. Queridos amigos del Son del Barrio, en un barrio que es orgullo de Cali, no solamente porque lo estén arreglando ahora, toda la vida lo ha sido.
El obrero siempre fue, es y será, independientemente del alcalde de turno, del gobernante de turno. Y esto lo digo es para decir que la esencia siempre ha estado. Y hoy con un tremendo invitado que me concede el honor de poder permitir que su son del barrio suene con muchos cuentos que no se habían contado, para decir que Cali sigue siendo la ciudad que almacena la memoria de la música con don Humberto Córdoba y su Barola. Hasta una próxima oportunidad. Vamos a complacerlo, que suene el piano, nene. Pero vengo de muy lejos, tirando.